En esta noche quiero seguir con este tema, ¿verdad? Que hemos estado viendo ya por estas 2, 3 semanas casi, que es relacionado con la oración. Estamos viviendo en tiempos donde es importante que nosotros como creyentes podamos seguir perseverando en la oración y poder saber cómo orar. A veces se nos hace fácil poder hablar y abrir nuestra boca y tal vez hablar palabras repetitivas, pero la Biblia nos muestra que aprendamos nosotros a cómo orar y veíamos la semana pasada cómo Jesucristo les enseñó a hablar a los apóstoles, ¿verdad? A sus discípulos. Estuvimos viendo cómo les enseñó a orar y cómo ellos podían acercarse ante el Padre, poder reconocerlo como ese Dios que no solamente es el creador, sino como un papá personal al cual puede dirigirse uno con confianza. Y entonces, a través de eso, nosotros tenemos esa capacidad espiritual en Cristo Jesús y el Espíritu Santo para que podamos orar, hermanos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y vamos a seguir entonces con este tema de la oración. Y es esta serie que estamos viendo y hoy le pusimos como título a la oración y el subtítulo Un mandato de Dios. Entendiendo que como creyentes es importante saber que Dios nos manda a orar, que necesitamos estar orando en todo tiempo. Por lo tanto, también aparte de ser un privilegio, tenemos que entender que la oración es un mandato de parte de Dios para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Hemos estado viendo la oración y vamos a recordar un poco qué es la oración. En pocas palabras, todos sabemos que oración es hablar con Dios. ¿Qué quiere decir esto? No solamente empezar a abrir mi boca y hablar lo que se ve en mi mente, sino conforme vamos aprendiendo, podemos ir aprendiendo a orar. Y la oración también es hablar con Dios, pero es un acto de abrir ¿qué? Nuestro corazón delante de Él en plena confianza. Un acto de abrir mi corazón delante de Dios en una plena confianza, sabiendo que Él puede escucharme a través de Cristo que muere en mí y el Espíritu Santo que intercede por mí, como dice la palabra del Señor. Entonces vemos cómo debemos orar, qué es lo que Cristo enseña a los discípulos y a cada uno de nosotros también. Y debemos de orar, número uno, como hijos. El día de hoy entendemos que nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, podemos ser hijos de Dios, ¿verdad? Hoy puedo clamar a un Dios que no solamente es ese Dios lejano que yo veía en otro tiempo, sino a mi Padre que está más cerca de mí y que hoy puedo tener esa comunión delante de Dios. Hoy estamos más cerca de Dios porque hoy Cristo vive en nosotros y somos el templo del Espíritu de Dios el día de hoy. Así que oramos como hijos y oramos a un Padre, reconociendo que ese Padre es celestial y que está sobre todo. Y que reconocemos también que nuestra dependencia proviene de Dios en todo tiempo y en todo momento. Así que como cristianos tenemos ese gran privilegio de poder orar. La oración tenemos que entender que es la herramienta que nos acerca a nuestro Dios. Y hace una semana decía, no es tanto que sea la herramienta más poderosa del cristiano, sino que es una herramienta que nos acerca al que es poderoso. Y ese es Dios, ¿verdad? Eh, Recordemos que así como es un privilegio, recuerde que orar también es un mandato de Dios. El día de hoy podemos como creyentes entender la oración, puede haber creyentes eficaces en el ministerio, estar activos, hacer iglesias que hagan programas, que hagan 1000 actividades, que hagan incluso eh, ayuda social y muchas cosas. Puede haber un gran desarrollo en el conocimiento teológico, ¿verdad? De lo que es saber orar y cómo orar. Pero podemos ver a veces entre los creyentes, nosotros como creyentes, que hay un problema. No digamos la gente que no conoce a Dios, pero nosotros como creyentes podemos ver que hay un pequeño problemita o tal vez un problema grande, ¿verdad? Y es que no estamos obedeciendo el mandato de Dios. Sabemos orar, podemos recitar el Padre Nuestro y nos lo podemos saber de memoria, sabemos versículos de oración. El problema es qué estamos haciendo nosotros para poder acercarnos a Dios. Y es, ¿estoy orando o no estoy orando?
¿Estoy obedeciendo al mandato del Señor de orar o no lo estoy haciendo? Y precisamente el objetivo, ¿verdad?, de esta enseñanza es que podamos, el objetivo en general de esta serie, ¿verdad?, que aprendamos a orar, pero el día de hoy en lo individual, como esta enseñanza, es que reconozcamos que la oración es un mandato de Dios, ¿verdad? Que podamos comprender que el Señor mismo nos ha dado este mandato de orar, de comunicarnos con Dios, de tener ese acercamiento con nuestro Creador y con nuestro sustentador, estar constantes en oración. Y que también como hijos de Dios podamos ser obedientes en llevarlo a cabo. Ok, número uno, yo estoy aprendiendo a orar y a veces tengo que quitar de mi vida, de mi mente, las formas en las que he aprendido a orar, porque a veces hemos mal aprendido a orar, ¿verdad? Y me incluyo. Entonces tenemos que regresar a la Biblia y empezar a aprender a cómo orar acorde a las Escrituras y lo que la palabra nos dice. Veíamos hace una semana y hace 2 semanas atrás que la oración no es algo, palabras repetitivas, que a veces las tenemos nosotros ya automáticamente. Usted ya puede orar una misma oración y usted dice, gracias Señor por esto y esto y esto y esto, y la vuelve a orar y oramos repetitivamente, pero tenemos que orar con el entendimiento. Y al hacer esto, entonces podemos conocer que este mandato de Dios es para el beneficio de cada uno de nosotros. Aprendamos a orar, ¿verdad? Repetimos palabras y frases que a veces se nos viene a la mente y que las hemos aprendido, pero necesitamos meditar qué es lo que la Biblia dice. Y recuerda que estábamos retomando hace una semana lo que vimos hace 2 atrás, no orar palabras repetitivas, ¿verdad? Veíamos en Mateo que nos dice la Biblia santificar a Dios, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Y a veces podemos repetir, yo le decía que a mí me pasaba mucho el repetir, santo, gracias Señor, amén, eres santo, hermoso. Y no digo que está mal, pero a veces lo hacemos, yo en lo personal lo hacía porque no sabía qué orar y repetía la misma palabra. Pero le decía yo a usted, cuando usted habla con una persona, o con su hijo, con su patrón del trabajo, o con su esposo, usted no le dice, oye, Ramirito, fíjate que necesito esto, Ramirito, ayúdame, Ramirito, porque no sé qué voy a hacer, Ramirito, ayúdame, por favor. Y Ramiro va a decir, ya no me digas mi nombre, nada más dime lo que ocupas. Y así nos pasa con Dios. Podemos repetir la misma palabra de Dios, 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 pero se nos pierde el enfoque a nosotros mismos y perdemos la concentración de lo que Dios está diciendo. Entonces es importante meditar qué es lo que estamos orando, ¿verdad? Qué es lo que estamos hablando delante del Señor, para que lo hagamos como un mandato, pero sabiamente, acorde a lo que Dios quiere. Y la Biblia nos dice que el orar debe ser una práctica, ¿verdad?, diaria en nosotros como creyentes. No solamente una teoría escrita y aprendida, sino que una práctica teórica o una teórica práctica que se hace en el diario vivir. Así que para nosotros como creyentes, ¿verdad? Si usted es creyente y nosotros que somos creyentes, tenemos entonces que tener esta práctica a diario, saber que necesitamos estar orando en todo tiempo y en todo momento. El orar tiene que ser una práctica activa. Así que para nosotros orar no es una opción. Para nosotros orar es un mandato de Dios, y orar, por supuesto, debe de ser en nosotros una necesidad, la oración. Yo le preguntaría, cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que usted hace al levantarse? A lo mejor puede decir, yo oro, pero ¿qué es lo primero que usted ora? Y la otra pregunta, ¿esa misma oración la hará cada mañana? ¿O hay un cambio en la oración y en lo que usted habla y no repetitivo? Recuerda que le había mencionado un libro, ¿verdad? Que habíamos tenido hace un año y medio, el libro que estábamos llevando en cuanto a la oración. Y dice este autor que a veces no está mal que oremos cosas repetidas. Porque usted al levantarse, yo me levanto y yo por supuesto que lo primero que hago es gracias a Dios, porque me ha permitido despertar. Y es algo que hago repetitivamente porque diario me permite despertar. Pero yo sé que no puedo orar de la misma manera, con las mismas palabras repetitivas. Puedo aprender a orar por esa misma cosa, pero de una manera diferente y acorde a la palabra del Señor. Y eso es lo que me nutre, es lo que me anima y lo que me puede llevar a orar y encontrar una pasión por orar y un deseo por orar y saber que no es aburrido el orar, porque a veces hay gente que le puede parecer aburrido el estar orando y para nosotros no es aburrido orar, no debería de ser así.
Entonces, como mandato del Señor, es importante que oremos porque Dios nos lo manda. Así que vamos a tomar ahorita un momento para orar, ¿verdad? Para que a través de esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy de la palabra de Dios, nos pueda ayudar a fomentar una vida de oración, tanto a ustedes como a mí, ¿verdad? Me incluyo, Dios necesita ayudarme a mí, a usted también, a seguir fomentando una vida de oración, pero con entendimiento, entendiendo que es un mandato, en obediencia y en amor hacia Dios. Así que le voy a pedir si oramos un momento y le pedimos a Dios que nos ayude, y ore usted con su entendimiento, agradecido con Dios, y que Dios nos ayude a orar. Amén. Padre, queremos tomar solamente un minuto, Dios, para poder tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la importancia de lo que es orar, Señor. Entender que esto es un mandato y que por lo tanto, Dios, como hijos nosotros podemos venir delante de un Padre para orar, para clamar, para interceder y mostrar esa obediencia hacia ti y ese amor y dependencia hacia ti de igual manera. Ayúdanos a entender tu palabra, a que podamos ver que es un mandato y estar velando y orando en todo tiempo y en todo momento, Señor. Ayúdanos y sigue enseñándonos a orar cada día en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a entrar en nuestros textos el día de hoy y vamos a ver, ¿verdad? El Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 13. Vamos a estar leyendo este capítulo. Marcos capítulo 13. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en Marcos respecto a la importancia de estar orando, ¿verdad? Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37 le vamos a hacer lectura. Vamos a leer desde el 32 para entender un poquito el contexto, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que sea cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, ¿verdad? Aquí nos muestra la palabra del Señor que Cristo estaba hablando con sus discípulos. Y menciona varias veces la importancia de estar velando, ¿verdad? Versículo 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo sea el tiempo. Y aquí la palabra del Señor nos muestra, hermanos, la importancia de velar y orar. Aquí en Marcos capítulo 13, versículo 33, nos muestra la importancia de estar velando, ¿verdad? De estar orando delante de Dios. Esto es en todo tiempo. Entonces aquí podemos ver cómo Cristo le pide no solamente a los discípulos, sino a usted y a mí como creyentes, ¿verdad? Que estemos en guardia, que estemos activos para estar velando, para estar orando en todo tiempo. Y esto se practica de dos maneras, ¿verdad? Uno es velar. ¿Qué es velar? La Biblia nos dice que estemos velando, y esto es un llamado a estar conscientes y alertas ante cualquier peligro potencial. Cristo nos dice velad. ¿Qué nos está diciendo? Que estemos alertas, estemos despiertos ante cualquier peligro, ante cualquier amenaza, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor que estemos en todo tiempo alerta y despiertos. Y también dice orad, velad y orad. Y orad recalca a Jesús y enfatiza nuevamente, ¿verdad?, la constante necesidad de nosotros como creyentes de estar orando, ¿verdad?, en todo tiempo, en todo momento.
¿Por qué? Porque necesitamos nosotros esa ayuda divina, esa ayuda providencial de parte de Dios, que por nosotros mismos es imposible hacerlo. Esta ayuda viene de parte de Dios y Él es el que nos ayuda a seguir adelante a través de la oración. Velemos y oremos, estemos alerta en todo tiempo y estemos orando. Jesús llama a estos discípulos, a usted y a mí como creyentes, a estar despiertos, a estar velando, a estar sin sueño, estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Es lo que nos llama Jesús. Jesús nos llama como creyentes a estar entonces alerta, hermanos, en todo tiempo, ante cualquier cosa, ante cualquier peligro. Y cuando vemos la palabra velar, decíamos que es estar alerta, ¿verdad? Y yo pongo este ejemplo siempre del, pues un velador, una persona que está cuidando un lugar, que principalmente el velador por supuesto está en la noche cuidando algún lugar, algún local, una bodega, y está alerta, ¿verdad? Mi suegro, el papá de mi esposa, él trabaja precisamente, ahorita trabaja de seguridad, pero hubo un tiempo que trabajaba de velador. Y yo estoy seguro que él cuando está ahí, él está alerta, está al pendiente de lo que está pasando, no está durmiendo, no está descansando, está al pendiente de lo que está pasando, ¿verdad? Un velador, una persona que cuida, está al pendiente de lo que pasa en ese lugar, ¿verdad? Sea donde sea, tiene que estar alerta. Se le paga por ello, es un mandato que esté alerta porque se le está pagando para que lo haga, ¿verdad? Y tiene que estar velando y estar despierto en todo momento, ante cualquier peligro, no importa qué, tiene que estar alerta, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos que estar velando, tenemos que estar despiertos. Vamos a ver un poquito el contexto en el Antiguo Testamento, cómo utilizaban ellos también los centinelas o vigías, la importancia de estar velando, ¿verdad? Y voy a leerle algo rápidamente en Isaías capítulo 21. Le voy a leer algo aquí en Isaías relacionado con la importancia de estar velando. Isaías capítulo 21, versículo 6. Versículo 6 al 8. Y mire lo que dice la palabra del Señor referente a velar. Dice, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, fíjese, dice aquí, y miró más atentamente, y gritó, como un león: Señor, sobre la atalaya estoy, yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí usted lo puede leer, no lo leo por la falta del tiempo, pero aquí está explicando Dios la importancia del centinela y ¿verdad? El encargo que Él lleva sobre él, que es estar como centinela, que es estar despierto, que es estar mirando atentamente si venía un peligro. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los centinelas estaban como atalayas viendo si había un peligro y se acechaba el enemigo en contra del pueblo. Estaban atentos y estaban pendientes de lo que pasaba. Entonces, aquí en Isaías habla un centinela de vigilar, de estar al pendiente, de estar velando, como mencionaba Jesucristo. Un centinela en aquel tiempo, si usted no sabe qué era un centinela, era un soldado, ¿verdad? Que velaba y que custodiaba un puesto que se le había confiado, ¿verdad? Para tener, ¿verdad?, voz de alerta en cualquier situación y en cualquier peligro. Ese era un centinela en el Antiguo Testamento. Aquella persona que se le daba un cargo, un mandato para que cuando hubiera un peligro estuviera alertando a todo mundo en el momento de peligro. Así que usted y yo como creyentes tenemos que estar alerta en todo tiempo, ¿verdad? Tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos, esperando que venga el peligro, sabiendo que cuando venga estamos despiertos para que no nos agarre durmiendo, ¿verdad? Entonces, usted ora, usted va a estar fortalecido. Si usted no ora, tenga la seguridad que usted va a estar débil y no va a haber fortaleza en su vida.
necesitamos estar orando en todo tiempo y en todo momento, porque solamente el velar nos va a ayudar a seguir adelante. Vienen problemas a nuestra vida, es verdad, pero tenemos que estar como centinelas despiertos, tenemos que estar alertas. Y fíjese lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver la primera carta de Pedro, capítulo 5. Si usted lo puede leer, y si no, después lo puede ir buscando y puede ver, ¿verdad? Como le digo, este video va a estar quedado grabado y usted lo puede ir viendo con calma y estudiándolo también. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 8. Recuerda que el domingo pasado hablábamos del versículo, el versículo 6 y 7, ¿verdad? De poder llevar nuestra ansiedad delante de Dios y humillarnos. Vamos a ver qué dice el versículo 8, relacionado con la importancia de estar velando. Dice el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos dice la palabra aquí que entonces debemos de ser, ¿qué? Debemos de ser sobrios. Estar sobrios, estar, ¿verdad?, despiertos. Que estemos sabiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que acontece a nuestro alrededor. Nuevamente aquí en la Biblia, en Pedro, le manda al creyente a ser sobrios y velar. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un enemigo, acorde a lo que dice la palabra de Dios. Dice que tenemos un enemigo. El mundo no cree en ese enemigo que es real. La gente que se dice llamar atea, ellos no creen que hay un enemigo llamado el diablo, Satanás, el que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero gracias a Dios que usted y yo, Dios nos lo ha revelado y que hoy conocemos las artimañas del enemigo. Y por lo tanto Dios nos da directrices importantes y una de ellas es velar y estar despiertos, porque tenemos el enemigo que anda como león. Y recuerde que no es un león, la Biblia dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces nosotros en estos momentos, aconteciendo todo esto, hermanos, que está pasando, tenemos que estar orando. Tenemos que estar clamando a Dios y estar velando, porque el león, ¿verdad?, el que anda como león rugiente viendo a quién devorar, quiere devorarle a usted, quiere devorarme a mí. Pero para ello nosotros, gracias a Dios, que encontramos en la Biblia que debemos de ser cada uno de nosotros sobrios, ¿verdad? Estar sobrios en lo que está pasando. Aunque, ¿verdad?, cada uno de nosotros tenemos esa confianza en Dios y sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, porque es un cuidado soberano de parte de Él hacia nosotros. Eso no nos hace exentos de estar buscando a Dios, ¿verdad? No nos quita, ¿verdad?, esa, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra. Esa obligación. No nos quita esa obligación de nosotros tener que orar como mandato de Dios. Sabemos que Él nos guarda, pero nos dice que estemos sobrios, que estemos velando aquí en Pedro en todo tiempo. No quedarnos dormidos. Así que es un tiempo de despertar. Despertemos. Si usted ha estado durmiendo, si usted no ha estado velando, hoy es tiempo. ¿O qué estamos esperando a veces para que venga algo y nos sacuda y estar buscando a Dios? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Dios nos está diciendo: ve, levántate, hijo, levántate a velar y a orar. Y a veces uno le cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo, estar sobrios, ¿verdad? Tenemos que ser sobrios. ¿Qué es lo contrario de una persona sobria? Pues una persona ebria, podemos decirlo. Usted ve a una persona cuando está tomada, ¿verdad?, cuando se emborracha. Esa persona se golpea, le pueden quitar la cartera, le pueden hacer cosas y la persona no puede defenderse porque no sabe ni lo que está pasando. Anda ebria, no está la persona sobria. Por lo tanto pueden hacer con esa persona lo que sea. A veces como creyentes no nos damos cuenta que el no buscar a Dios, el no estar constantemente tomados de la palabra del Señor, nos lleva a quitar la sobriedad de nuestra mente. Y no pensamos, no tenemos la sobriedad necesaria para entender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Ahorita, ¿verdad?, en este tiempo de pandemia, la gente dice: Señor, quita esto, yo reprendo toda pandemia, yo quito todo esto. Y no estamos entendiendo, no estamos siendo sobrios. La Biblia nos ha hablado que vendrán peores cosas que estas. Pero entonces yo tengo que ser sobrio y no tiene que entrar en mí un pánico como le está entrando en el mundo. En todos hay cierta incertidumbre por lo que pasa, pero no debe entrar un pánico y no debo
de estar agarrado de repente como dormido, sino estar despierto y decir, Señor, yo soy sobrio y yo sé que todo esto es necesario que acontezca, pero ayúdame a ser fuerte, ayúdame a saber que tú estás conmigo en este momento y que yo puedo descansar en ti, ayúdame a ser sobrio y a velar y a cómo poder manejar y cómo lidiar con esta situación. Hablábamos el domingo de cómo lidiar con la preocupación y la ansiedad, pero seamos sobrios, no salgamos corriendo espantados, ahuyentados, seamos sobrios y tomemos, ¿verdad?, lo que necesitamos hacer como creyentes, que es orar y velar en todo tiempo y en todo momento, es estar despiertos, ¿verdad? Un soldado, cuando lo mandan a la guerra y lo mandan de igual manera de vigía, él tiene que estar despierto, tiene que estar alerta, tiene que estar atento. Usted y yo, la Biblia nos dice que somos soldados, estamos en un ejército, estamos en una guerra. No podemos ver al enemigo, pero hay una guerra real que está ocurriendo en el mundo espiritual, que es más real que el mundo real que podemos ver, el mundo visible que podemos ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces tenemos que estar velando, estar sobrios. Yo le hago una pregunta, ¿qué pasaría si usted el día de hoy, así como lleva su vida espiritual de oración, le dijera, ¿sabes qué? Con esa vida espiritual que llevas, te vamos a dejar de encargado para que cuando venga una amenaza, despiertes a los hermanos, a tu familia. ¿En qué categoría pondría usted su vida espiritual? Del 1 al 10. No, pues yo sí estoy bien despierto y estoy alerta y estoy siempre sobrio, un 9. Un 9.5 para que no se escuche mal. O tal vez ni a un 5 llegamos. Y podemos decir, bueno, es que a veces no estoy siendo sobrio, no estoy velando, no estoy buscando a Dios. Y a veces nos sentimos desanimados y tristes. Y es parte de esta vida, pero tenemos que levantarnos. Pero si usted se siente desanimado un día, 2, 3, pasa una semana, pasan 2, no está siendo sobrio, no estamos buscando a Dios, no estamos velando para que sea Dios el que tome el control de nuestra vida en estos momentos. Entonces, tenemos que velar para poder estar alertados de toda situación que acontece a nuestro alrededor, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, recuerde, el velar y orar es una orden del Señor, es un mandato. Él nos manda a orar, no nos manda a buscar, ¿verdad?, solamente lo que nosotros queremos. No, nos manda a buscar su rostro continuamente para saber cuál es su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Es lo que Dios nos manda a hacer. No solamente pedirle, le decíamos, la lista del supermercado y yo quiero esto, Señor. Me quiero humillar, como dice Primera de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero cuando usted sigue leyendo, dice también, sed sobrios y velad. Y la Biblia nos manda, ¿verdad?, a estar haciendo esto constantemente. Así que una confianza firme en el cuidado soberano del Señor no significa que el creyente va a estar durmiendo, que el creyente va a estar haciendo lo que él quiere, sino que el creyente debe estar constantemente buscando al Señor. Amén. Así que yo le quiero animar a seguir adelante, a ser sobrio, a saber que usted no está solo, a saber que usted tiene el respaldo de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted tiene el respaldo de Dios, y a través de buscarlo usted puede tomar esa fuerza y ese descanso de Dios, sabiendo que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Las fuerzas malignas quieren arremeter en contra de nosotros como creyentes, pero nosotros tenemos que estar equipados a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, para saber las acechanzas del diablo y así estar alerta y siempre estar a la defensiva, ¿verdad? Así que estemos despiertos en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, dice ¿verdad?, Satanás, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Vuestro adversario. Este término alude en la palabra griega a un enemigo, ¿verdad?, que se opone en contra de nosotros y que por lo tanto debe de haber también una oposición de parte de nosotros hacia ese mismo enemigo. Ese que es calumniador, ese que quiere venir a acusar a los hermanos, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos seguir y caminar hacia adelante? Velando y orando en todo tiempo y en todo momento. Amén. Mire, le voy a leer la importancia de buscar a Dios y cómo viene la fortaleza de Él. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Déjeme, lo busco. Dice el primer libro de Crónicas,
capítulo 16. Vamos a ver el versículo 11. Dice: buscar a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, hacer memoria de las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. La Biblia nos muestra, ¿verdad?, la importancia de buscar a Dios y su fortaleza. Cuando buscamos a Dios, estamos siendo fortalecidos por Dios y estamos, ¿cómo podemos decirlo?, confiados en el ámbito espiritual, sabiendo que Dios no nos deja de su mano. Y no quiere decir, repito, una garantía de que físicamente, humanamente no nos va a pasar nada, pero que hay una fortaleza interior dentro de nosotros, que es la fortaleza del Espíritu Santo, la que nos ayuda a seguir adelante fortalecidos. Pero para ello dice la Biblia que hay que buscar al Señor continuamente. ¿Qué tan continuamente usted lo busca? El día de hoy no podemos tener servicio, hermanos, pero ¿qué frecuentemente está buscando al Señor? ¿Diariamente? ¿O cada vez que usted puede buscar una predicación en el Facebook o en el YouTube? ¿O hay anhelo de usted de buscar a Dios también? La Biblia nos manda a tener ese anhelo de Dios y de buscar a Dios nosotros constantemente. Es algo bien importante que debemos de hacer. Buscar a Dios continuamente, buscar a Dios y su fortaleza. Estamos a veces débiles porque no buscamos su fortaleza. Aunque no lo vemos, ¿verdad?, es necesario buscar a Dios. Porque entonces vienen los problemas, vienen las dificultades y no sabemos qué hacer porque no nos agarraron velando, no nos agarraron despiertos. Entonces es necesario estar velando, estar despiertos ante cualquier acechanza que el enemigo quiere poner delante de nosotros, ¿verdad? Estemos sobrios, hermanos, en todo lo que acontece. Oremos a Dios porque es un mandato, y sabiendo que de parte de nosotros es una necesidad delante de Dios estar orando por bienestar de nosotros. Dios no va a ser menos Dios, ni se va a quitar de su trono porque usted no ore. Pero usted y yo sí vamos a tener menos fuerza, vamos a tener menos sabiduría, vamos a estar agobiados si no estamos buscando el rostro del Señor. Velemos y oremos en todo tiempo. Mire, vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Se lo voy a leer. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Dice la palabra del Señor: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Verdad? Aquí nos muestra la palabra del Señor la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo. Y culmina el Señor diciendo esto, ¿verdad?, que la importancia de estar velando. Dice, pues, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, porque vendrán, de estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y aquí Jesucristo estaba dando enseñanzas acerca de su venida. Y no tenemos que esperar a decir, es que Cristo ya viene en un mes, viene en 2 meses, viene este año. Tenemos que estar orando constantemente. Usted lo lee, y eso se lo dijo a sus discípulos. Y Cristo aún no ha venido todavía, pero les dijo a ellos la importancia de estar velando en todo tiempo, para que se encontraran dignos, ¿verdad?, en el día que viniere. Y nosotros tenemos que estar orando constantemente. Velad en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario tomar las fuerzas del Señor, porque vendrán días donde vendrán dificultades, como lo está viendo el día de hoy. Y la única manera de fortalecernos es de parte de Dios, para poder tener una paz, una confianza en nuestro interior de parte de Dios en nuestras vidas. Orando podemos obtener las fuerzas del que está por encima de nosotros, del que está en lo alto. En nosotros mismos es imposible poder hacer algo, pero delante del Señor podemos venir y depositar toda carga, sabiendo que Él es el que nos fortalece. Amén. Entonces nos dice, fíjese que nos dice también Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad
de orar siempre y de no desmayar, ¿verdad? Y empieza a explicar la parábola, ¿verdad?, de este juez que no temía a Dios. Usted lo puede leer después con calma. Y empieza a explicar Jesús esta parábola. Pero recalca algo. Dice aquí que él, ¿verdad?, se refirió a esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesucristo estaba enseñándonos, o nos enseña a nosotros constantemente, sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, ¿verdad? Un tema que debe de ser común para nosotros como creyentes es estar orando en todo tiempo, es estar orando en todo momento, ¿verdad? Sabiendo que vendrán retos, vendrán dificultades, pero que en Dios podemos hallar descanso, ¿verdad? Y no, dice que no desmayar, ¿verdad? Es decir, que ante las aflicciones, hermanos, es decir, que ante las tribulaciones, ante las penalidades de la vida, lo que venga, hay una evidencia de que Cristo nos ayuda a seguir adelante y que Dios no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. Entonces todo lo que enseñó Jesús en muchos de sus parábolas y la mayoría del evangelio o de los evangelios y las cartas es aprender a orar y orar siempre para no desmayar en tiempos precisamente como estos en los que estamos viviendo el día de hoy. Así que se menciona aquí en Lucas 18 que era necesario enseñarles estos para que oraran siempre y para que no desmayaran. El que desmaya es porque no ora, pero el que ora no desmaya, hermano. El que desmaya es porque no ora, pero tenga la seguridad que el que ora no desmaya. Vendrán tribulaciones y es verdad, vendrán momentos de dificultad, pero el que está por encima de nosotros nos ayudará a sostenernos sobre todo. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. En Efesios 6:18 nos dice también que orando en todo tiempo, ¿verdad? Nos dice Efesios 6:18, Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se nos vuelve a mencionar en Efesios la importancia y el mandato de Dios, que nos vuelve a recalcar que debemos de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica ante el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí hago un paréntesis nuevamente en lo que estábamos hablando. Y cuando usted se muestra, ¿verdad?, a la misma palabra del Señor, a la luz del Evangelio, la Biblia siempre nos manda a orar. Y le quiero recalcar esto porque es algo bien importante que lo entendamos más en estos tiempos, hermano. Que la Biblia nunca nos manda a orar, ni nunca nos manda a decretar, ¿verdad? Ni a atar, ni a desatar. Aquí usted lee en Efesios y dice que orando en todo tiempo. Y nos explica que con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Y luego vuelve a repetir, y súplica por todos los santos. Nosotros debemos de orar, pero que al orar pueda ser una súplica en el Espíritu Santo. Podamos velar con toda perseverancia, pero con una súplica por todos los santos, confiando en que Dios es soberano y que Él tiene el control, sobre todo. Así que estamos tomándonos el tiempo para orar por nuestros hermanos regularmente. Ahorita no tenemos servicio, pero yo le pregunto a usted, ¿usted está orando por sus hermanos? ¿Está orando por la gente cercana? ¿Por aquellos que lo conocen? Es importante que nosotros estemos orando, ¿verdad? Con súplica. Yo le pido a usted, si usted tiene un minuto igual, le pido que ore de igual manera por mí, por mi familia, que haga una súplica. Y yo de la misma manera le pido a Dios que Dios le siga fortaleciendo a usted, que le siga sosteniendo. Pero es importante que estemos orando unos por otros en súplica en el Espíritu Santo de Dios, unos por otros, ¿verdad? Cuando uno no solamente conoce el Evangelio y lo que es orar, sino que uno empieza a orar, Dios empieza a obrar en nuestras vidas también. Así que es importante tomarnos el tiempo de estar orando unos por otros en una regularidad, ¿verdad? En la importancia de estar buscando a Dios. La Biblia nos muestra aquí en Efesios que estar perseverando con toda perseverancia. Y usted puede decir, yo sí oro, yo sí hago súplica, pero ¿estamos perseverando?
Estamos orando, estamos velando y estamos perseverando. Con perseverancia estamos orando. Señor, yo me dirijo hacia ti, aquí estoy quebrantado y te pido que me des dirección y fortaleza, Dios, para poder obedecerte o poder someterme a tu voluntad. Necesitamos orar con perseverancia. Necesitamos orar acorde al mandato de Dios y seguir adelante. Orar, hermanos, orar remarca, ¿verdad?, la necesidad constante de la ayuda divina, de la ayuda providencial de Dios en cada uno de nosotros. La providencia de Dios se hace manifiesta en nuestro pensamiento y en nuestros corazones a través de estar buscando a Dios constantemente en toda oración y súplica, y nos dice Filipenses, con acción de gracias, ¿verdad? Mantenernos firmes es importante. Sin esa ayuda de la oración a nuestro Dios es imposible poder mantenernos firmes en tiempo de tempestad, ya que es a través de la oración como podemos estar alertas de lo que acontece en nuestra vida espiritual. Así que entonces, hermano, si la oración debe de ser un mandato para el cristiano, ¿por qué a veces no lo estamos haciendo? Mucho cristiano, según hay encuestas, que ora muy poco a la semana. Entonces tenemos que orar. Si queremos que Dios conteste, hay que orar. Si queremos ser fortalecidos, hay que orar. Si queremos ser santificados, hay que orar. Si queremos aprender a obedecer a Dios, hay que orar en todo tiempo y en todo momento. Tenemos que pedir a Dios o incluso que nos ayude a orar. Si queremos hallar, dice la Biblia, tenemos que buscar. Si queremos que se nos abra, tenemos que llamar. Son principios básicos que suenan tan fácil, pero que es complicado en la vida cotidiana hacerlo. En la práctica de la oración no siempre es tan fácil, porque no siempre el creyente está dispuesto a orar en todo tiempo y en todo momento. Mateo capítulo 7, versículo 7 se nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Si solo ora cuando estamos en problemas, dijo alguien por ahí, está en problemas. Así que, ¿cómo queremos que Dios nos ayude, verdad? Si solo usted ora cuando está en problemas, está en problemas. Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos dice que Cristo en los días de su carne, ¿verdad?, cuando vivió como humano también y siendo de igual manera Dios, pero vivió en su carne, dice la Biblia, dice que Él ofrecía oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Aún Cristo mismo nos muestra en la Biblia que se ofrecía a orar con oraciones y súplicas y con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar. Así que si Jesús necesitaba orar, cuanto más nosotros lo debemos de hacer. Así que no somos poderosos en nosotros mismos, somos débiles, somos frágiles, pero que en Dios está nuestra fortaleza. Así que oremos que el Señor nos ayude a no menospreciar la oración y a no ser negligentes en la búsqueda de Dios, ¿verdad? A veces podemos ser negligentes, ya sea porque hay pecado en nuestra vida, de saber que hay algo en nosotros que no está bien, y a veces simplemente por no querer hacerlo y por pereza. Así que el día de hoy sabemos que es un mandato de Dios orar. Si sabemos que orar es bueno, entonces comencemos a orar. No paremos de estar orando. Sigamos orando en obediencia al Señor, pero con deleite en comunión, para que no desmayemos. Amén. Pidamos al Señor, hermano, que Dios nos ayude a no desmayar, a estar despiertos, a estar alerta, orar en todo tiempo y en todo momento, porque vuestro adversario, ¿verdad?, el diablo, dice, anda viendo a quién devorar, anda como león rugiente, pero dice que nosotros debemos de estar y ser sobrios y velando en todo tiempo y en todo momento. Que el Señor le bendiga y que el Señor siga dirigiéndole a usted a buscar a ese Dios a través de la oración como un mandato de Dios, orando con entendimiento, con sabiduría, haciendo súplicas y rogativas delante de Dios. Padre, en esta noche queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos entender que Cristo mismo oraba, Señor, dice tu palabra. Que Cristo mismo en los días de su carne dice que ofrecía oraciones y súplicas con gran clamor. Perdónanos porque a veces nosotros hemos rebajado este
tipo de oración, Señor. Perdónanos y ayúdanos a poder tener este tiempo especial de buscarte, Dios. Si hay alguien que se llama a ser cristiano y no está teniendo ese tiempo de oración, ayúdale, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser diligentes a través de la oración y que el pecado, Señor, no venga a estorbar esta comunión en nosotros. Ayúdanos a limpiarnos, Señor, a través de buscarte a ti, a aprender a orar, a no dejarnos, Señor, influenciar por las artimañas del maligno, sino que podamos seguir orando en obediencia al Rey Supremo, al Sustentador, y poder someternos a ti, a tu perfecta voluntad, a tus preceptos, con un deleite en una comunión perfecta ante ti, para que no desmayemos, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas a través de tu palabra que nos enseña la importancia de orar y orar como mandato, orando con entendimiento. Señor, velad y estar sobrios en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y el Señor siga guardando su vida y siga multiplicando paz sobre cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor le bendiga.